y desarrollando estas características y figuras de las medidas cautelares, tenemos a la figura de los peritos. La principal función de los peritos es proporcionar un análisis técnico independiente sobre los hechos y pruebas objetivas que ayuden al tribunal a dictar una resolución justa. Esto lo vemos en la norma, en el artículo 410 del Código Procesal Penal, que dice, la autoridad que ordenó el peritaje resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Los peritos personalmente estudiarán la materia del dictamen y están autorizados para solicitar aclaraciones de las partes, requerirles informes, visitar lugares, examinar bienes muebles o inmuebles, ejecutar cálculos, planos, relieves y realizar toda clase de experimentos que consideren convenientes para el desempeño de las funciones. Si algún perito no cumple con su función, será reemplazado según perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Bien, también nos dice el artículo 411 sobre el contenido de ese informe pericial. Dice, una relación detallada, lo que debe llevar el informe, ¿no? Una relación detallada de los elementos recibidos, la identificación del problema objeto del estudio, la motivación o fundamentación del estudio realizado con indicaciones de las operaciones practicadas, el criterio científico aplicado, si fuera el caso, las técnicas empleadas, los medios empleados y sus resultados, las observaciones de las partes o de los peritos de parte, las conclusiones que se formulen respecto a cada problema estudiado. Continuamos, uno de los actores de las medidas cautelares es el depositario judicial y el administrador judicial. Lo definimos de esta manera. El depositario judicial está en la obligación de proveer a todo lo necesario para la conservación y administración de los bienes depositados. Y tenemos la figura del administrador judicial, que es un profesional que se encarga de custodiar, proteger y administrar los bienes de las partes involucradas en un procedimiento. En otras palabras, puede ser visto como auxiliar del juez y colaborador del órgano judicial. Para poder entender esto, tenemos que remitirnos a lo que nuestro compañero Jorge nos habló sobre el secuestro. En una demanda, el que va a hacer la demanda puede hacer la solicitud de que se le secuestren los bienes. Y aquí es donde vienen actuando el depositario judicial y el administrador judicial. Si yo soy demandado y el juez da una orden de que se secuestren mis bienes como medida de garantía, como ya se mencionó, ahí viene la figura del depositario y del administrador judicial. Va a administrar mis bienes mientras el caso esté abierto, mientras la demanda esté abierta. Bien, viene la figura del secuestrante y el secuestrado. ¿Qué nos dice nuestra norma en el artículo 533? Para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada transponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el demandante podrá pedir antes presentada la demanda o después presentada en cualquier estado del proceso que sea ordinario o especial el depósito de ellos en manos de un depositario que nombrará el tribunal. Una vez recibida la petición del secuestro, el juez fijará la caución discrecionalmente, tomando en cuenta el valor y naturaleza del bien o de los bienes que se han a secuestrar, la suma por la cual se pide el secuestro y los posibles perjuicios que se puedan ocasionar, de suerte que la caución no sea irrisoria ni excesiva. La caución responderá por los daños y perjuicios que se pueda causar. Esto por parte del secuestrante, ¿no? Esto es la acción que puede ejercer el secuestrante. Pero el secuestrado tiene algunos beneficios que también nos dice la norma. Dice, la resolución que autoriza el secuestro penal podrá ser revocada a solicitud del fiscal o de la parte interesada.
en una vista oral con la participación de las partes cuando, por los hechos sobrevenidos durante la fase de investigación, desaparezcan las condiciones previstas en este código. Esta regla también será aplicada por el juez o tribunal competente durante las otras fases del proceso. Para poder entender un poco esto, si llegaron a ver la noticia del caso Pérez Valladares y la prensa. Pérez Valladares demanda a la prensa y el tribunal manda a secuestrar el cierto dinero o la cuenta de la prensa. La prensa puede seguir utilizando su dinero, pero está secuestrada hasta que terminen las investigaciones. Ese dinero secuestrado no está a manos de Pérez Valladares, simplemente está a manos del juez o del tribunal. Y como ya se mencionó en el caso del depositario judicial y administrador judicial, hay alguien que está administrando ese dinero o está fiscalizando ese dinero, de su movida de dinero. ¿Por qué? Porque para Pérez Valladares es una garantía de que si él llega a ser favorecido en esa demanda, tiene ese dinero que le va a asegurar cuando gana, ese dinero va a ser de él o la cantidad que sea dentro de la demanda, ¿no? Así podemos entender un poco lo que es esta figura. Tenemos también el depósito. Comprende la guarda, custodia, conservación, administración, defensa y manejo de aquellos bienes o derechos que hayan sido puestos bajo la posición de un depositario por orden de un juez y de otra autoridad competente para decretar el secuestro, embargo, ocupación, comiso o depósito de bienes y actividad conexa o necesaria para el cumplimiento de esta función. Nos dice la norma del Código Procesal Penal, artículo 261, el secuestro de dinero, títulos, valores, los dineros, títulos y valores mientras dure el secuestro penal se mantendrán depositados en el banco o entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuarán devengando los intereses pactados. De no estar depositados en ningún banco o entidad financiera de valores o fiduciaria, por disposición del juez de garantía serán depositados en el Banco Nacional de Panamá, el que extenderá la respectiva certificación de depósitos judiciales. Dentro de esto está el exceso de salario, exceso del depósito. Si se llega, la demanda tiene un monto en la cual hay un tope, ¿no? ¿Qué pasaría si se deposita más de la cuenta? El artículo 543 nos dice: cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez y debe reformarse la resolución que lo ordenó, luego que se compruebe sumariamente el exceso. Tenemos la otra figura de pignoración, pignorar, dice que es la acción de dar un bien como sinónimo de seguridad ante un préstamo, como un tipo de aval o prenda para garantizar que la deuda será pagada en el tiempo pactado en el acuerdo contrato de inicio. La pignoración consiste en dar o dejar algo en prenda como una forma adicional de garantía ante el pago de una deuda. El artículo 537 nos dice: los bienes muebles pignorados solo podrán ser objeto de secuestro o embargo por parte del acreedor pignoraticio. Las medidas mencionadas podrán decretarse a solicitud de un tercero, solo en relación con el excedente que resulte de la realización de la prenda. Si un tercero pretendiese secuestrar o embargar un bien mueble pignorado, la medida no se practicará sin el acreedor prendario presente documento constitutivo de la prenda, que tenga fecha cierta anterior al respectivo auto. Se procederá en igual forma si el secuestro o embargo se hubiese practicado. Esto fue un poco más que me costó entenderla. Creo que la comprendí de esta manera y espero que esté bien. Cuando un demandado se le secuestra un bien, pero antes de la demanda, ese bien ya era parte de otra persona, esa otra persona puede decir: mira, lo que acabas de secuestrar, juez, era mío porque yo se lo compré. Entonces esa persona debe presentar ese documento que indique como dice la norma, una fecha cierta anterior al respectivo auto.
una fecha, mira, usted lo demandó, usted lo secuestró tal fecha, pero ya yo era dueño de esto 2 meses anterior. El juez, en teoría, debe devolver ese bien a la persona que es dueña, ¿no? Tenemos la figura también del salario. Dentro del secuestro está el secuestro de salario, y dice el artículo 542, puede decretarse el secuestro sobre un sueldo o salario ya depositado o embargado, para que tenga lugar después de haber sido cubierta la deuda asegurada con el depósito existente del tiempo de la petición.